Este día le tengo un mensaje a las juventudes en El Salvador. Su familia los necesita, su comunidad los necesita, su espíritu, su felicidad, su plenitud los necesita. Por eso estudien, prepárense, hagan deporte, busquen alguna federación, busquen deportes que hacer, busquen libros que leer, busquen amigos, amigas, con quienes practicar, con quienes divertirse, con quienes salir. Busquen tiempo con su familia, conversen con sus seres queridos, aprendan la historia de sus familiares, conózcanse. El país necesita las juventudes, las necesita informadas, las necesita preparadas, las necesita con libros, las necesita para construir un país mejor, un país desde la alegría, un país mejor desde la solidaridad, un país mejor desde la familia, un país mejor desde la amistad. Así se construye un país mejor. Este país no necesita más jóvenes con armas. Este país no necesita a las juventudes recluidas. Este país no necesita más de eso. Juventudes en El Salvador. Organicémonos, juguemos, conversemos, practiquemos, leamos, estudiemos, hagamos deporte. Hay un montón de alternativas que este país nos necesita. Pero ninguna de esas es empuñando armas. Ninguna de esas es haciendo filas uniformadas para ejercer represión y violencia en las comunidades. Eso no resuelve nada. El militarismo no resuelve nada. Y de eso lo hemos venido hablando ya varios programas. Lo hemos venido hablando viendo el tema de Afganistán. La operación militar más grande con la que comenzó este siglo XXI. ¿Para qué? Para llegar al mismo punto de partida, pero con miles de personas muertas, con miles de millones de dólares gastados en armamento, con familias quebradas, con esa crisis humanitaria de gente queriendo salir. Para eso sirve el militarismo, para romper las sociedades, para romper los países, para romper. No necesitamos romper. En este país necesitamos construir. Y para eso, jóvenes, este país nos necesita para construir, no para romper, no para destruir. Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da el canal TVX. Un espacio para conversar, un espacio para poder encontrarnos, para poder dialogar, para poder tener puntos de vista diferentes, para poder dialogar desde experiencias diferentes. Y desde esa diversidad y desde esa pluralidad, poder ir construyendo un país más bonito, un país más justo, un país solidario. Esta noche quisiera que le diéramos continuidad al tema que hemos venido hablando sobre el Bitcoin, porque ya es una realidad que va a entrar en vigencia el 7 de septiembre. Estamos ya a menos de un mes de eso. Y creo que es importante que como ciudadanía vayamos entendiendo un poco, ¿no? Y que intentemos ir respondiendo algunas preguntas y también ir planteando las preguntas que quedan abiertas, como lo hicimos en el programa pasado, donde habíamos dicho que la ley como tal estaba mal formulada y había dejado muchas preguntas abiertas y que en el reglamento algunas de esas preguntas se lograron ir contestando, pero que todavía quedaban otras preguntas abiertas, ¿no?
particularmente con el tema de la billetera virtual que iba a manejar el gobierno, la Chivo App, que todavía quedó unas preguntas, varias preguntas abiertas alrededor de eso, que las dijimos en el programa anterior, sobre su financiamiento, sobre su funcionamiento, sobre su operatividad, cómo va a funcionar, quién la va a controlar, una institución pública, una institución privada, una empresa privada, un asocio público-privado, o si es público, qué institución estará a cargo de manejar toda la estructura digital del archivo wallet y toda la infraestructura física que han ido construyendo. ¿Quién va a manejar todo eso? Todas esas cosas son preguntas que aún, dijimos, quedan abiertas. Además, preguntas alrededor del manejo del archivo. Vean, el lunes anterior hemos estudiado un poquito cómo funcionan esas billeteras virtuales y que en muchas de las ocasiones lo que se maneja en las billeteras no terminan siendo ni dólares o euros, ni moneda, ni Bitcoin, sino que termina manejándose un token, una stablecoin. Y ahí hablamos un poquito de eso el lunes pasado. Y esa era otra de las preguntas que quedaban abiertas. ¿Cómo va a manejar el gobierno la Chivo Wallet? Si será con dólares, si serán con algún token, alguna stablecoin emitida por alguna empresa de fuera, o será una stablecoin emitida por el propio gobierno. Y si es así, ¿cómo va a poder el gobierno mantener la estabilidad de esa paridad 1 a 1? Si tendrá realmente la capacidad de mantenerla. Todas esas son preguntas que aún quedan abiertas, ¿no? Que hemos venido viendo, que quedan sin respuesta todavía frente a la información pública que tenemos disponible, ¿no? Pero cada vez más, ¿verdad? En la medida que nos acercamos a la fecha de que entra en vigencia, también vamos conociendo más información y que es importante que la vayamos trasladando para que la vayamos analizando, procesando y veamos qué significa. Particularmente, quiero que veamos una información acerca del Bitcoin que tuvimos la semana pasada. ¿Qué información? Bueno, resulta que el Ministerio de Hacienda presentó a la Asamblea Legislativa una serie de reformas al presupuesto, ¿no? El presupuesto es una ley, el presupuesto que ejecuta el gobierno es una ley de la República que se aprueba en la Asamblea Legislativa. Entonces, todos los gastos que el gobierno haga están amparados en esa ley. Y si el gobierno quiere gastar en algo diferente a lo que se había aprobado, pues tiene que pedir que se reforme la ley del presupuesto. Entonces, la semana pasada llegó el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa justamente para pedir que se reforme la ley, es decir, que van a hacer cambios en la ejecución del presupuesto. Un cambio que en su espectro más grande estaba relacionado a un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica de alrededor de $600 millones, ¿sí? No vamos a ver en este programa la composición de los $600 millones, sino más bien un cuadrito que está dentro de la petición o dentro de la solicitud de reforma a la ley del presupuesto, donde se están pidiendo $203.3 millones para darle la vigencia o la implementación, los costos iniciales de implementación para el Bitcoin. Ahí ya tenemos una cosa, un primer elemento que quiero que veamos. Muchos funcionarios públicos, muchas cuentas de instituciones públicas, mucha gente ha estado mencionando que el Bitcoin, el uso del Bitcoin va a ser gratis. Y ahora,
con esa solicitud del Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa, podemos decir rotundamente que eso es mentira. El uso del Bitcoin no es gratis. De entrada, solo los costos de implementación nos van a costar a los salvadoreños, a las salvadoreñas, 203.3 millones de dólares. ¿Cómo se componen esos? ¿O para qué se van a usar? Veámoslo. Le voy a pedir aquí al equipo que nos ponga el cuadrito, ¿verdad? Para que aquí vean cómo es que se está distribuyendo esta solicitud de los fondos. Y si vemos, ¿verdad? Se están pidiendo 150 millones de dólares para el financiamiento al fideicomiso para operativizar la circulación de la moneda digital Bitcoin, que serán fondos transferidos a Bandesal, al Banco de Desarrollo de El Salvador, que va a ser la institución pública encargada de manejar ese fideicomiso. Y en todo caso sería, si las cosas son como parecería que van, donde la Chivo Wallet estaría respaldada por este fideicomiso, y si la Chivo Wallet funcionara como una stablecoin o un token emitido por el gobierno, esta estructura haría o convertiría al Bandesal en una especie de banco central paralelo, ¿no? Donde sería el encargado de mantener la estabilidad de esa paridad 1 a 1. Que eso creo que hay que verlo en su justa dimensión, ¿verdad? Con el riesgo que se plantea. Ahora, luego hay otros 20 millones, pero esos son para el financiamiento al salario mínimo, que ese lo vamos a ver en otro programa. Lo que sí hay, vemos, ¿verdad? Es el financiamiento al proyecto Crypto Friendly. ¿Qué será el proyecto Crypto Friendly? En este momento todavía no tenemos un documento o algo que nos diga de qué se trata ese proyecto Crypto Friendly. Será capacitaciones, será facilitación de tecnología, será capacitación en términos de educación financiera o de educación tecnológica, o bueno, ¿en qué consiste este programa Crypto Friendly? ¿A quiénes estará dirigido? ¿Bajo qué líneas? Eso es algo que el gobierno debe de responder. Pero de momento lo que podemos saber gracias a esta solicitud es que tiene un presupuesto o tendrá un presupuesto asignado de 23.3 millones de dólares. Es decir, que el Ministerio de Hacienda está solicitando 23.3 millones de dólares para un programa, este proyecto Crypto Friendly, del cual no sabemos nada sobre qué se trata. Y luego la otra línea presupuestaria que se está buscando financiar a través de esta solicitud de reforma es el bono Bitcoin, que es para financiar ese bono de los $30 para quienes descarguen la Chivo Wallet, la billetera del gobierno. Para eso hay 30 millones de dólares. En total, entonces, con esas líneas presupuestarias, el fideicomiso que va para Bandesal, el proyecto Crypto Friendly, del que no sabemos mucho, nada, y del bono Bitcoin. Sumando esas tres líneas presupuestarias, estamos hablando de 203.3 millones de dólares. A veces cuando hablamos de estas cifras, ¿no? 203 millones de dólares, se nos hace difícil realmente dimensionar de qué se trata eso. Yo no me imagino cuántos son 200 millones de dólares. Jamás he visto en mi vida 200 millones de dólares. Pero podemos hacer un ejercicio. El Hospital Nacional de la Mujer, María Isabel Rodríguez, ¿no? Que es reconocido internacionalmente en términos de especialidades en atención a la mujer,
costó o tuvo un costo de construcción y de equipamiento, es decir, tenerlo de cero a listo para recibir pacientes, tuvo un costo de 50.7 millones de dólares. Es decir, que con estos 203.3 millones de dólares, el país tendría la capacidad de financiar 4 hospitales de especialidades. Entonces, ¿cuánto nos está costando el Bitcoin? Solo la implementación del Bitcoin nos está costando al país 4 hospitales de especialidades. Pongámoslo en otras dimensiones. En el presupuesto 2021, el que está en ejecución de ANDA, la ANDA, hay un proyecto de inversión en infraestructura para abastecer de agua potable y saneamiento a un cantón, al Cantón San Sebastián, en La Unión. Para hacer ese proyecto de abastecimiento de agua potable al Cantón San Sebastián, en La Unión, ANDA tiene destinados $500,000, $500,000. Es decir, que con los 203.3 millones de dólares se podrían financiar 400 proyectos como ese, de introducción de agua potable a cantones y de saneamiento. En otra dimensión, también relacionada a los mismos proyectos de agua, un préstamo del BID de 48 millones de dólares logró la construcción de 20 proyectos de agua para abastecer de agua potable a municipios, y no solo el proyecto de infraestructura, sino además la conformación de las juntas de agua y la capacitación a las juntas de agua para gestionar los sistemas de agua que se instalaron. Entonces, la infraestructura, 20 proyectos de infraestructura física, de gestión comunitaria y de capacitación de la gestión para la infraestructura física, costaron 48 millones de dólares. Estamos hablando que podríamos haber creado con 203.3 millones de dólares, podremos hacer eso. Mucho más. Y si revisamos el presupuesto de educación del Ministerio de Educación, tiene un apartado, una línea presupuestaria de los programas de desarrollo y protección social. ¿Qué son esos? El programa de alimentación escolar, el programa del vaso de leche, el programa de uniformes, de dotación de útiles y uniformes a los estudiantes, capacitación docente. Para eso hay un presupuesto de 22 millones de dólares. Y estamos hablando de alrededor de 1.2 millones de niños y niñas que asisten a las escuelas públicas. Si estos 203.3 millones de dólares se destinaran a educación, tendrían el impacto directo en 1.2 millones de niños, niñas y adolescentes en mejoras de infraestructura, en mejoras de alimentación en la escuela, que aunque no lo creamos, este programa de alimentación escolar sí que tiene un fuerte impacto. Hay estudios alrededor de eso, de los impactos que tiene tanto en la cobertura de educación como en la calidad de aprendizaje, el hecho de que las escuelas puedan brindar alimentación. Entonces, se puede a través de estos mecanismos mejorar la educación del país. 203.3 millones de dólares. Hay alrededor de 46,000 plazas docentes, técnicas y administrativas en el Ministerio de Educación.
con 203.3 millones de dólares, los maestros, las maestras, el personal administrativo en los centros educativos pudiera recibir un aumento salarial de $360 que se están usando para la implementación del Bitcoin. Es decir, el Bitcoin, implementar el Bitcoin no es gratis. Ya la solicitud del Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa para replantear el presupuesto 2021 e incorporar esas líneas presupuestarias nos está costando al país 203.3 millones de dólares. Eso lo vamos a pagar todos y todas con nuestros impuestos. Entonces, el uso del Bitcoin no es gratis. Hay que desmitificar eso. Usar el Bitcoin no es gratis. Ya nos está costando 4 hospitales de especialidades. Se está priorizando utilizar recursos para el Bitcoin que para 4 hospitales de especialidades. Se está priorizando utilizar 200 millones para el Bitcoin que para aumentos de $300 a los maestros, a las maestras, al personal administrativo en los centros educativos. Se está priorizando 203 millones de dólares para el uso del Bitcoin en lugar de usarlos para los 1.2 millones de niños, niñas y adolescentes que asisten a centros educativos públicos. Se está priorizando los 203.3 millones de dólares para usar el Bitcoin y no para llevarle agua potable y saneamiento a 400 cantones del país. Es en los presupuestos y en el manejo de los destinos de los fondos donde los gobiernos reflejan sus prioridades. Es donde se pone el dinero, donde están las prioridades de los gobiernos. La reforma o la propuesta de reforma que el Ministerio de Hacienda ha presentado a la Asamblea Legislativa para destinar 203.3 millones de dólares para el Bitcoin pone claramente cuáles son las prioridades de este gobierno. 203.3 millones de dólares, solo los costos iniciales de operación. Y cuando vaya saliendo mayor información, vamos a irla compartiendo y lo vamos a ir discutiendo, debatiendo, analizando en este espacio. Por el momento me despido. Buenas noches, amigos, amigas. Un abrazo.